saber realmente quién eres y a dónde quieres llegar, ¿no? Hacer a un lado el miedo, ¿sí? El miedo es paralizador. Es un mal retroceso, ¿no? Sí. La flecha se dobló toda, ¿no? En mi experiencia, contadas ocasiones había visto ese hecho, ¿no? Creo que es bien importante tratar de meter el salario emocional, ¿no? ¿Qué tal? Pues estoy muy contento de estar hoy aquí con este invitado que la verdad yo le tengo mucho respeto, mucha admiración. Eh, Antes de que se presente quiero comentar por qué decidimos que fuera nuestro invitado para este segundo podcast. Realmente cuando yo conozco a Eduardo Haro y tengo la fortuna de venir a sus instalaciones, deben saber que tengo casi 10 años en el tema del transporte, específicamente ayudando a flotas a ser más rentables por medio de llantas inteligentes, y no me había tocado ver en estos 10 años prácticamente una persona que pudiera tener una flota tan grande y que pudiera controlar la parte humana para tener realmente los indicadores muy importantes de las llantas, que es todo el tema de identificar rendimientos, identificar desempeños, identificar siquiera en dónde están localizadas y cuántas llantas hay en movimiento. Entonces, cuando yo logro ver eso, pues que para mí siempre es como, digamos, la cerecita en el pastel que uno promueve, pues me quedo muy sorprendido porque es la primera vez que lo veo. Entonces, agradezco mucho que también nos haya dado chance de venir a las instalaciones. Y bueno, le voy a hacer muchas preguntas porque prácticamente este podcast va dirigido a transportistas, gerentes, todos aquellos que están relacionados con el mundo del transporte de carga. Normalmente identificamos dos rubros, ¿no? Quienes están directamente generando facturación por transporte, los 100% transportistas, y empresas como en la que está Eduardo, en donde prácticamente tienen mucho transporte, pero lo usan para fines de transportar sus propios productos o insumos, ¿no? En este caso hemos tenido prácticamente la fortuna de atender más de 900 flotas en estos 10 años, y algunos clientes son avicultores, porcicultores, forrajeros, transportan también o comercializan otros productos, en el caso de Eduardo. Entonces, Eduardo, quisiera que nos platicaras un poquito tu experiencia. Yo sé que eres de los que, ¿cómo te puedo decir? A mí me gusta ver cuando tengo un cliente de transporte que dice el operador, pues yo ya viví, yo ya manejé y es difícil que me cuente, ¿no? Sí, Pero claro. puedes platicarnos un poquito cómo inicias en esto. Después tuviste una trayectoria en una empresa y ahorita estás en otra. Platícanos un poco. Sí, de acuerdo. Gracias. Precisamente como comentas, esto de los camiones, digo, para mí se ha vuelto un reto, ¿no? Un reto y claro, ¿no? Es una trayectoria pues, que me ha ido desarrollando y de alguna forma pues he ido creciendo en base a los problemas, ¿no? Una de las cosas que ahorita hablabas acerca del transporte, ¿no? Pues creo que yo al día de hoy trabajo sobre problemas, ¿no? Es uno de los trabajos que digo 100% sobre problemas, ¿no? Se presenta un problema y hay que atenderlo, ¿no? Entonces, como bien comentas ahorita, la flota pues es grande, sí, es una flota grande a nivel nacional y es un reto, ¿no? Día a día es un reto, ¿no? Voy a decirlo, un dolor de cabeza, ¿no? Cada vez que sucede algo hay que estarlo atendiendo y de alguna forma como ir desmenuzando, ¿no? Hasta llegar al problema raíz. Entonces, al día de hoy nuestra flota, pues como todo, ¿no? Se deriva costos mantenimientos, costo por estar la unidad detenida, ¿no? Entonces, prácticamente el hecho de tratar de hacer la flota rentable, pues va basada en muchas de las cosas que ahorita hablamos, ¿no? El hecho del mantenimiento, el hecho de tener un buen análisis y voy a decir, un buen accionar, ¿no? De cada uno de los problemas. Yo prácticamente, como decía ahorita, yo vengo ahora sí, como dicen, escalando, ¿no? De alguna forma, fui ahora sí, como dicen, fui mecánico y llevo a la flota, ¿no? A gestionarla. Entonces, el hecho de haber sido mecánico me da la oportunidad también de alguna forma conocer de los problemas, ¿no? De conocer el idioma, ¿no? Cuando se presenta un tema en ruta, un tema con el operador, un tema con el taller, y te dicen, oye, pues fíjate que tu unidad presenta esto y tiene esto, ¿no? Gracias a la experiencia que se va viviendo y que sigo aprendiendo al día de hoy,
pues me da oportunidad a poder entender este idioma entre el mecánico y yo, ¿no? Entonces, a este punto, tratar de llegar a la mejor decisión, ¿no? ¿Qué debo de hacer, no? Puedo mejorar mi costo-beneficio en tiempo, en costo hablando monetario, pues llegar a la mejor decisión, ¿no? Y esto, pues la pauta te lo va dando poco a poco, ¿no? Claro. Obviamente, como dices, el hecho de ser mecánico, pues te navegas a muchas cosas, ¿no? Fallas. Había ocasiones que yo digo, ¿no? Había ocasiones en las que ni dormías, ¿no? Pensando, oye, me sucedió esto con este carro, ¿no? Y Sí. ¿qué pasa, no? ¿Qué debo de hacer, no? Y le busco y es un dolor de cabeza, ¿no? Cuando llegas a la solución o llegas a la reparación, esa gente, yo digo, causa pues un contentamiento, ¿no? Un contentamiento porque dices tú, se logró, ¿no? Después de 2, 3 días de estarme doliendo la cabeza, de casi irte a la Claro. cama y pensando en la falla, ¿no? ¿Qué sucedió, no? Y por qué, ¿no? Y entonces cuando encuentras la falla, pues llega un contentamiento que digo, se va sumando como vaya a tu ramo de experiencias, ¿no? Vale. Entonces, digamos que empiezas tú como mecánico y posteriormente entras a lo que es este Grupo Zetagas, o cómo es Sí, tu trayectoria. sí, así es. Entro a Grupo Zetagas prácticamente como mecánico ahí y ahí empiezo ahora sí como dicen, pues a desarrollar, ¿no? Mi talento, ¿no? De alguna forma a desarrollar mi talento y vivo la experiencia, ¿no? De ser mecánico, de ser jefe de taller y posterior ahí se da la oportunidad pues de pasar a la flota, ¿no? Controlar otras empresas dentro del grupo y encargarme de la flota, ¿no? Dentro de eso pues venían pues, los indicadores, ¿no? El costo por kilómetro, pues ahora sí que el hecho de tener, pues ahora sí que un listado de estatus diarios, ¿no? Llamar un estatus diario de dónde está cada uno de los equipos, ¿no? El día de hoy, un ejemplo, ¿no? Tengo el día de hoy trabajando tantos en ruta, tantos camiones, ¿no? El día de hoy tengo en taller tantos camiones. Y entonces eso nos daba oportunidad de decir, oye, pues estos camiones que tienen, ¿no? Estar puntualmente revisando cada uno de los equipos. Prácticamente, pues de ahí paso a esta empresa, ¿no? Y aquí pues se viene un reto más fuerte, ¿no? Hablando un reto más fuerte en cuestión de equipos, ¿no? ¿Cuántas Claro. unidades, ¿no? ¿Cuántos son Entonces, aquí? son arriba de 350 camiones a nivel nacional. Si hablamos de vehículos utilitarios, pues son Claro. más. Así ¿En es. cuántas geografías están? A nivel mayoreo son 12 unidades, 12 12 bodegas, regiones. así es, 12 Ok. bodegas. Ya si hablamos A nivel bodegas más nacional. chicas son más bodegas. Claro. ¿Qué sientes que aprendiste en Zetagas que te ayudó mucho a moverte para esta otra empresa? Fíjate que la capacitación que yo viví al día de hoy, yo lo recuerdo, cuando me pasan a flota, me dan la oportunidad, me dicen, oye Eduardo, pues te interesa este puesto, ¿no? Está ser encargado de la flota. Me acuerdo me dijeron, ¿no? Pero tienes que dejar el taller, ¿no? Yo recuerdo en ese momento cuando me dijeron tienes que dejar taller, sí se volvió como, pues era una duda, ¿no? Yo decía, pues dejar lo que he construido o lo que junto con mi equipo había logrado en cierto tiempo, era como que, era un miedo, ¿no? Yo le decía así, ¿no? Es que tengo miedo de que todo esto que mejoramos se caiga, ¿no? Porque sé lo que me costó trabajo, ¿no? Levantar eso, ¿no? Y decía él, si quieres crecer, tienes que dejar eso. Despreocúpate de eso. Te doy la oportunidad de que si quieres, vayas a la flota, pero te doy la oportunidad de que tú dejes a encargado a alguien para que siga lo que tú ya enseñaste, ¿no? Ujú. Y entonces me decía, pero ya no vas a tener tanta, voy a decir, tanta jurisdicción dentro del taller, ¿no? Ok. Porque tú lo vas a ver desde otro ángulo, tú vas a Sí, gestionar, pues, ¿por qué no se ha reparado, no? Entonces, claro. en base a lo que te diga el gerente de mantenimiento, Sí, sí. pues tú vas a saber si es cierto o no, ¿ah? Porque ya estuviste ahí. Salir de la operación. Exactamente. Entonces, cuando paso a este punto de la flota, me dicen, piénsalo, ¿no? Ujú. No me digas ahorita, piénsalo y me dices mañana, ¿no? Entonces yo recuerdo que hablaban conmigo y yo todo ese día me quedé pensando, ¿no? Esa parte, ¿no? Realmente será bueno, pues dejar lo que ya construí o construir junto con mi equipo, porque no es mérito únicamente mío, eh, e ir allá, pero dentro de eso llegan los miedos, ¿no? Las inseguridades, ¿no? ¿Qué va a suceder allá, ¿no? En un Claro. proyecto que pues no conozco, ¿no?
¿qué va a suceder con eso, no? Entonces, sí me quedé pensando y de alguna forma recuerdo que cuando platiqué con ellos me dijeron, ¿qué pensaste, no? Dije, pues voy, ¿no? Voy con ustedes, pues a vivir esto y yo recuerdo, ¿no? Para empezar, me movieron de mi lugar donde estaba trabajando, fui a otra zona y pues era un trayecto más largo. De alguna forma, cuando inicias un nuevo proyecto o voy a decir un nuevo, sí, un nuevo proyecto, pues tienes que dejar tu zona de confort, ¿no? Tienes que dejar tu zona de confort, ahora sí que meterte a nuevos retos, ¿no? Pues tan solo el trayecto era más largo, ¿no? Entonces, el comenzar a ir, yo recuerdo que al inicio, los primeros días, yo regresaba al taller, a pesar de que no tenía yo jurisdicción dentro del taller ya, No quería soltar la regresaba operación. a lo que fuese mi taller y yo regresaba y veía a la gente y le decía, ¿cómo les va, no? Sí, No, pues fíjate que vamos bien y seguimos haciendo esto y bueno, le decía yo al jefe de taller, no, no sueltes esto, ¿no? O sea, claro. tenemos esto, principalmente uno de los puntos precisamente era eso, ¿no? En vez dolía la cabeza el tema de llantas, ¿no? Entonces, bueno, seguí ahora sí como dicen esa trayectoria, pero yo recuerdo cuando me dijeron, no, mira Eduardo, tu capacitación pues te la van a dar. Hay una persona pues, en Guatemala, lleva el proyecto, pues ahora sí que funcionando al 100% y pues, este mismo proyecto se homologa a México, ¿no? Ujú. Entonces, te pasamos el proyecto y tú tienes que echarlo a andar aquí, ¿no? Obviamente, el hecho sea diferente país, sea diferente estado, lo que sea, siempre tienes que buscar la manera de adaptarlo, vaya. Sí, las operaciones nunca son iguales Claro, en una zona u otra, aunque sea la misma empresa, ¿eh? Incluso sí. se vive ese reto. Entonces, cuando me pasan el proyecto y empiezo a ver cuáles eran los indicadores, qué eran los puntos que revisaban, qué era lo que pedían, volteaba a ver la flota y decía, sí es complicado, ¿no? O sea, de veras Sí. era complicado, ¿no? E incluso cuando tuve la oportunidad que uno de los directores me diera esta capacitación, yo la verdad, pues agradecido con él, ¿no? Por esa oportunidad pues digo yo, de desprenderse de su tiempo y de poderme pues, instruir o guiar en este camino de lo que son las flotas. Entonces, yo recuerdo que me decía, mira, vas a hacer esto y ve llenando esta información y ve la capturando y ve haciendo esto. Y había ocasiones que salía con dolor de cabeza, ¿no? Porque Claro, de plano sí lo entendía, claro que sí lo entendía el objetivo y sabía a dónde quería llegar, sí. pero había ocasiones que yo decía, siento que no estoy avanzando, ¿no? O sea, y se volvió un reto, ¿no? Sí, te voy a tener tantito ahí porque mira, pasa algo bien importante que yo lo veo mucho en el transporte y no solo en transporte, en muchas actividades que hacen los empleados y el crecimiento profesional, que muchas veces cuando eres tan bueno en la parte operativa, en el caso tuyo fue en la parte mecánica y te mueven a un área más estratégica, te cuesta, ¿no? Puedo entender Ujú. que decías, híjole, yo no quiero dejar de ver los fierros, por empezar a ver un poquito más macro. Mucha gente ahí es donde ya no Sí, da. En el caso tuyo, qué bueno que estás aquí porque eres un testimonio de que sí se puede. Y como te decía, o sea, no solamente diste resultado en los fierros, sino que ahora ya también eres capaz de presentar un panorama de 12 regiones, identificar a nivel macro qué le duele y cómo poderte llegar a meter al detalle sin que tengas que intervenir tú. Pero ¿qué sientes que fue la clave para que si pudieras vivir esa transición de manera exitosa? Porque yo he visto mucha gente que también viene desde la operación, desde taller o incluso hasta más abajo, y cuando lo vuelven gerente, no da porque el pensamiento queda muy limitado al día a día y no ves eso que te ayuda a construir el futuro. En el caso tuyo, ¿qué sientes que fue la clave para que sí se diera bien esa transición? bueno, mira, yo creo que uno de los puntos básicos que acabas de comentar es hacer a un lado el miedo, ¿sí? El miedo es paralizador, sí, el miedo es paralizador y vaya, ¿no? Que cuando llega el miedo, no haces nada, ¿no? O sea, entonces, muchas veces esto, insisto, es de decisión, ¿no? De decisión y también de alguna forma saber realmente quién eres y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, cuando tomo esta decisión precisamente de ir a la flota, sí existía, como comento ahorita, ese miedo de si no doy el ancho, de esa ahorita, ¿no? Y si no doy el ancho.
Claro. Y dijeran, ¿no? Y sabrá de si me den la oportunidad de regresar a lo mismo, ¿no? ¿Y qué tal si dice, ya no? Sí, ya no. Se acabó tu oportunidad, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que, pues digo, con miedos y todo, pues me aventé, ¿no? Y de alguna forma el hecho de navegarme a un nuevo proyecto, pues fue interesante, ¿no? La verdad es que, digo, así como comentabas, ¿no? El hecho de ir creciendo dentro del ramo de los vehículos, reparaciones, todo eso, pues es un ramo muy amplio, ¿no? Entonces, cuando tomo esta decisión de dar este paso, pues comienzan a vivirse muchas cosas, ¿no? Claro. Cosas que la verdad pues, ni yo entendía, ¿no? O sea, sí, insisto, ¿eh? El mensaje sí lo sabía y a dónde querían llegar sí lo sabía, más lo que vivía en el momento decía yo, creo que no hay. Sí. Incluso digo yo, esto era hasta de lo más básico, ¿no? Que era el orden en el patio, ¿no? Decían que las unidades estén ordenadas, tales, que se sepa cuáles son las que están disponibles, Ujú. cuáles son las que están descompuestas, o sea, desde ahí era lo fundamental y en ocasiones pues era batallarlo, ¿no? Era batallarlo. Así es. Bueno, yo creo que por eso es muy importante que quienes nos están viendo pongan mucha atención y se queden hasta el final porque van a encontrar precisamente en Eduardo todo este camino que hoy en día aquellas empresas que tienen flota y que están creciendo, pero que hoy en día no tienen un orden o un norte de cómo hacer ese crecimiento de manera ordenada, puedan escuchar de viva voz el testimonio. Si bien Eduardo comienza con el tema de mecánica, hoy en día Eduardo tiene la capacidad de ver a niveles gerenciales, entregar presupuestos, hacer que ese presupuesto se haga realidad, disminuir los accidentes que cada vez que yo platico con un transportista y le pregunto cuáles son tus principales miedos como transportista o riesgos, accidentes y robos y la inseguridad suele ser de las primeras cosas. Entonces, imaginemos, o sea, Eduardo comienza en la parte de mecánica y hoy en día es capaz de ayudarle a las flotas a que prácticamente esos indicadores de seguridad y de que la unidad sea muy productiva se den. Entonces, pasar de una visión del día a día a una visión de construcción de futuro es muy importante para aquellas flotas que hoy nos ven y van a encontrar en Eduardo ahorita durante la entrevista, incluso cómo hoy en día llega a administrar la belleza que está atrás, que es el simulador de manejo. Entonces, Eduardo, platícanos un poquito más hoy con este antecedente, cómo es que llegan a tener un simulador, porque tengo entendido que esa fue obra tuya. Platícanos un Sí, poquito. bueno, mira, precisamente como bien comentas, ¿no? Todas las empresas, cualquier empresa transportista o que haga su gestión de transporte interna, pues vive vamos a decir, sí, ese miedo dentro de todo, pues el estar revisando los gastos, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión aquí pues el director de la empresa me comentaba, ¿no? Oye, ¿por qué estos gastos así, no? O sea, ¿por qué los gastos están tan altos, no? Y pues yo recuerdo, ¿no? Decirle, señor, pues falta capacitación a la gente. Esto se deriva pues, de un mal manejo, ¿no? O sea, existe el factor humano, insisto, yo me puedo equivocar, el mecánico se puede equivocar, el operador se puede equivocar, pero lo que yo comentaba, pues falta capacitación, ¿no? Pues yo creo que la pregunta que todo director hace es, ¿cuál es la solución, no? Claro. Y yo le decía, pues bueno, capacitarlos, ¿no? Ya le dije, ¿no? Hay un simulador de manejo pues en tal lugar, ¿no? En tal escuela, y pues eso cobran tanto por persona, ¿no? Pero aquí nos metemos a un reto, ¿no? Dejar la operación sin operadores, ahora sí que, y llevarlos al lugar, a la escuela, o la otra, pues ahora sí que armar un grupo y llevarlos, ¿no? Entonces yo recuerdo que me dijo, ¿y por qué no lo compramos, no? Ok. Entonces, yo recuerdo, pues uno de los puntos que yo le decía, pues, es caro, ¿no? O sea, a lo mejor desde mi ángulo decía, es caro, ¿no? Sí, sí, El simulador, ¿no? Y la verdad es que incluso debo de reconocer lo que el hecho de confiar, ¿no? De confiar y decir, pues lo compramos, ¿no? No vale, claro. no vale cualquier cosa, ¿no?
toma la decisión y pues en meses se logra el comprar el simulador. Y ese fue el principal motivo, ¿no? Dentro de ellos yo recuerdo, le enseñé una imagen de una flecha Cardano así que la han dejado pues, toda doblada, ¿no? Y cuando la vio dijo, sé qué es eso. Y le dije, señor, pues va así en tal lugar y pues es un mal retroceso, ¿no? Sí. La flecha se dobló toda, ¿no? Y entonces, si te soy honesto, en mi experiencia, en estos años que tengo como flota, contadas ocasiones había visto ese hecho, ¿no? O sea, es el hecho de vivirlo aquí, decías tú, bueno, una flecha como sea, ¿no? La mando a hacer al torno, la compro usada, nueva, lo que sea, pero vayámonos a un tema de una reparación de una transmisión, ¿no? Claro. Pues una transmisión sale carísimo repararla, ¿no? Entonces, Sí. es ahí donde sale, ¿no? Y obviamente, insisto, ya cuando se empieza pues, a meterse un poco más a fondo, pues conoces un poco más de los beneficios que trae un simulador. Lógico, siempre lo diré, pues es una buena herramienta, ¿no? Pero hay que usarla, ¿no? Si no se usa, pues no se mejora, ¿no? Claro. Bueno, yo imagino también que en este caso de la inversión en el simulador obedece también a una decisión costo-beneficio. Entonces, Ujú. hace rato nos comentabas que un KPI que yo no había conocido antes en el transporte es cuánto una unidad mueve en dinero o Ujú. transporta en dinero contra el mantenimiento que Sí, recibe. Entonces, me imagino que esta inversión en el simulador obedece a que cuánto vas a eh, evitar de accidentes, de mantenimientos, a cuánto se bajan, ¿no? Y sobre todo cuánto una unidad puede aumentar su productividad, ¿no? sí, Entonces, me imagino que por ahí va, ¿no? sí. Pues como bien comentas, ¿no? Obviamente cuando se presenta un proyecto, como su nombre lo dice, pues proyectas un costo-beneficio, ¿no? O una tasa de retorno de inversión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede, no? O sea, al momento de voltear atrás y nosotros decir, oye, pues ya perdí esto, ¿no? Ya perdí el otro, ¿no? Y estoy perdiendo al día de hoy posiblemente tanto en gastos. El hecho de decir contra tanto sale, pues insisto, ¿no? Es tomar la decisión y de dar el paso, ¿no? Lo compro, ok, y empezar pues digo yo, a echar a andar el proyecto, ¿no? Obviamente depende, insisto, del interés que uno le ponga y también de alguna forma el hecho de enfocar, vaya, el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, insisto, yo ahorita lo que comentaba acerca de cuánto pierdo contra cuánto gano, ahí es en donde se hace pues una balanza, ¿no? Un buen análisis de decir, bueno, está bien, ¿no? Gasté tanto, pero logro recuperar tanto, ¿no? Claro. Al día de hoy, pues una flota rentable pues, se mide como en un carro activo, ¿no? Un carro Ok. activo, un carro disponible, ¿no? Entonces, al día de hoy, el hecho de vivir este mensaje a nivel nacional de cuántos carros están disponibles se ha vuelto un dolor de cabeza y de alguna forma es un reto a diario, ¿no? Claro. Es un reto a diario. Vehículo que se mueve, vehículo que tiene que caer a talleres es un hecho, ¿no? Porque Sí. pues, ya no puedes evitarlo, ¿no? Un buen mantenimiento no te exenta de que no tengas un vehículo en taller. Entonces, Claro. ¿por qué cuestión? Porque, insisto, viene el factor humano, ese es uno de los puntos más, digo, principales y básicos. Ujú. Dos, un mal mantenimiento te viene a traer también un problema en calle. Entonces, una flota rentable, pues se basa precisamente en eso, ¿no? Claro. Vehículos en movimiento. A ver, vayamos entonces acotando esa parte a la rentabilidad, que es algo que van a, a disfrutar mucho de escuchar los transportistas. En tu opinión, ¿cuáles son esas variables, esos hilos que mueven la rentabilidad en el transporte, en donde tienen que poner ojo los dueños y gerentes del transporte? ¿En dónde tienen que poner el ojo? Bueno, mira, una flota rentable, insisto, su punto básico es el mantenimiento, ¿no? ¿Qué tipo de mantenimiento le das a una unidad para que pueda estar el menos tiempo posible en taller y pueda estar más en movimiento? Entonces, uno de los puntos que vuelvo a regresarme es el mantenimiento que le das al vehículo depende mucho de la vida del carro, del equipo y también de qué tanto lo vas a estar moviendo, ¿no? Al día de hoy, dentro pues, de una dirección o dentro de una gerencia,
el hecho de estar de encargado o supervisor de flota de, llámese 10, 15, 100 carros, lo que sea, depende mucho de esto, ¿no? De estar mirando qué tipo de mantenimiento le estamos dando y también saber aceptar dónde me duele, ¿no? Porque yo el día de hoy te pudiera decir, controlo bien en esta zona de Jalisco, voy a decir, ¿no? Un ejemplo, controlo bien el mantenimiento, ¿no? Y porcentaje tanto se me va a posibles fallas, factores humanos, ¿no? Y te Ok. podré decir en tal lugar me duele, ¿no? A saber aceptar dónde me duele y dónde saber que tengo necesidad de actuar, ¿no? Entonces, al día de hoy englobo esto o resumo esto en que hay que voltear a ver qué tipo de mantenimiento estoy dando a Ok. la flota. Yo normalmente cuando platico con mis clientes y les pregunto temas de mantenimiento, hay algo como una especie de consenso de ellos de decir, deseablemente el sueño es que un camión llegue a los 100, al millón de kilómetros, ¿no? Muchos dicen a los 500,000 ya empiezo a tener problemas, algunos a los 700 ya valió, pero digamos, me ha tocado ver con mucha sorpresa, tú has logrado llevar unidades a más de a más de 1,000,000. Creo que me hablaste una de 1,500,000, ¿no? Platícanos un poquito cómo es tu opinión respecto a eso. Sí, mira, bueno, como bien comentas, ¿no? Nosotros ya tenemos aquí en la flota vehículos, pues vaya, 2017, 2016, y con arriba de 1 millón de kilómetros, ¿no? Obviamente, eso quiero decirle que no ha sido mérito únicamente mío, sino de quien lo ha operado, ¿no? Obviamente este carro pues, tuvo que haber pasado por buenas manos, hablando de quien lo manejó, como quien al día de hoy le da el mantenimiento, ¿no? Que es mi gente o mi equipo del taller. Y esto prácticamente, como dices, se ha vuelto pues algo de orgullo, ¿no? Yo ahorita en lo que bien podría comentar yo como flota es buen mantenimiento, Ujú. qué tipo de mantenimiento le doy. Tres, que no tenga rotación, porque ese es uno de los puntos más básicos, ¿no? Ok, Decía mi compañero, el hecho de encariñarte con tu vehículo, te duele el simple hecho de que tenga la llanta baja, el sí. simple hecho de que le falte aceitito, de que tenga su anticongelante bajo, que le escuché un ruidito ahí, entonces eso nos da oportunidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente trae 1,070,000 kilómetros, ya pasó del millón y de alguna forma voltear a ver el carro y decir, sigue trabajando. Digo, esa es una de las Sí, partes que insisto, ¿no? Vuelvo a comentar, sí, sí. pues es un contentamiento, ¿no? Decir, mira, el carro sigue trabajando, ¿no? Claro, Como comentaba, esto es mérito de quien lo manejó, sí. de quien lo reparó y de quien le dio la atención para que el día de hoy el vehículo siga. Ahí yo tengo dos preguntas. Cuando hablas de mucho del mantenimiento y qué tipo de mantenimiento, para ti, si puedes mencionar más específicamente cuáles son esos tipos de mantenimiento y cómo ustedes han logrado hacer que ese mantenimiento sea el correcto tan así que hoy tienes unidades que pasa del millón de kilómetros. Sí, bueno, mira, el tipo de mantenimiento yo lo voy o así que lo voy a tratar de desglosar un poco, ¿no? Muchas de las veces en cuestión de flotas, en cuestión de taller, de supervisión, de lo que sea, se vive una mala práctica, ¿no? Creemos que el mantenimiento preventivo es cámbiale el aceite, cámbiale los filtros y vámonos, ¿no? Ahí está tu preventivo, ¿no? Entonces, realmente eso vamos a decir que ese es un preventivo menor, Muy ¿no? básico. Es lo muy básico, ¿no? Sí. Entonces, si hablamos de un preventivo, viene una inspección visual, puntos de revisión, ¿no? Que yo de alguna forma aquí dentro de la empresa, o sea, se implementó prácticamente un QR en el cual dice el operador se acerca al QR, lo lee y el mismo QR te da esas preguntas, ¿no? ¿Por qué Buenísimo. dice esas preguntas? Porque te obliga a revisar lo que pregunta ahí, ¿no? Ahí te Buenísimo. dice suspensión, ¿no? Un ejemplo, y te dice, oye, ¿cómo está la barra, ¿no? De dirección? Insisto, ¿no? Un operador, hablando de la vieja escuela, se bajaba y revisaba y movía las barras, ¿no? Ujú. Entonces, este QR está a la mano del operador, está a la mano de mi equipo de taller Claro. prácticamente, que les digo, sí o sí, mes por mes, Ujú. se tiene que hacer esta revisión. ¿Por qué cuestión? Porque de eso nos asegura a nosotros que estamos haciendo esta inspección. Lo que yo comentaba, si hablo de puntos
de puntos de inspección. Son más de 30, 50 puntos de inspección que podemos aplazarlo y alargarlo, ¿no? Pero una de ellas es eso, ¿no? La inspección de los vehículos. Dentro de la inspección de vehículos, ahorita hablaba de eso, pues el mecánico se obliga a revisar cada uno de los puntos que te dice, ¿no? El radiador, ¿no? Pero ¿Cómo entonces, es? Ajá. ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del chofer o del mecánico? Es importante que te lo pregunte porque pues me ha tocado ver Sí. muchos que van a decir, no, 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 el operador no lo hace o no lo va a hacer, pero yo aquí, tú estás aquí porque tú tienes el cómo sí. Entonces, esa pregunta, ¿de quién es responsabilidad y cómo sí has logrado que se lleve a cabo esa revisión de los 30 puntos de Mira, inspección? voy a decirlo así, por el expertise o por el bajo expertise que puede tener el operador y la verdad, o sea, sin el afán de ofender al conductor y al operador de la unidad, por la falta de expertise no puedo yo atribuirle un 50% de responsabilidad. Creo que la responsabilidad del operador viene siendo un 30% Ok. y un 70% es del área de mantenimiento. ¿Por qué cuestión? Porque si yo esto que implementé del QR, de dárselo al alcance del operador, del mecánico, esto que implementé de que se hiciera mes con mes, fue con la finalidad precisamente de que cuando llegue al taller y yo tener yo esa información a la mano sin necesidad de preguntarle al jefe de taller o al administrativo de taller, tener yo esa oportunidad de acercarme al camión, abrir mi puerta y ver el QR y ver precisamente los meses, ¿no? Marca enero, febrero, marzo hasta diciembre, ¿no? Entonces, cuando yo me le acerco al camión y veo, un ejemplo, ¿no? Agosto, yo ya sé que este camión en estos meses no le han hecho este checklist y en estos meses no se ha revisado eso. Entonces, lo que busco precisamente, ahorita lo comentabas, la responsabilidad de quién es. Claro. 70% taller mantenimiento, Ujú. 30% operador. ¿Por qué cuestión? Si yo tengo una flota rentable, tiene, vamos a decir, factores, no voy a decir en contra porque todos vivimos de lo que es rentable la flota. Si no es una flota rentable, no hay dinero, pues. Claro. No entrego, no hay dinero. Entonces, el hecho de traer una flota rentable, ¿qué me trae como consecuencia? Pues unidades en movimiento. Y nos sucede, ¿eh? O sea, hay operadores aquí que no los ves en todo el mes en el taller. Sí. Y dices, oye, espera, ven, métete, vete porque tenemos que revisarte, ¿no? Y son operadores digo, con muy buena productividad, Sí. pero también es necesario decirles, espera, y vamos a revisar tu unidad. Aunque no me reportes nada, pero quizás yo lo voy a encontrar algo, ¿no? Claro. Hay que perderle, vamos a decir, el tiempo a 1 hora, 2 horas a una revisión que, insisto, Te puede salvar de algo sí, en el claro, te camino. puede, te puede salvar esto en el camino. Entonces, pues al día de hoy el hecho de tener una flota rentable, pues te trae como consecuencias también, pues mayores problemas, ¿no? Porque UCIO no estaba detenida, está en movimiento. Entonces, este 30%, ¿por qué se lo atribuyo o se lo señalo al operador? Porque él es quien anda en ruta, ¿no? Claro. Es quien tiene todos los síntomas de fallas en donde puede decir, oye, Eduardo, pues el día de hoy, fíjate que iba no sé, en tal pendiente y sentí como que el vehículo no me frenó. Y entonces, si no tengo esa retroalimentación del operador hacia el área de mantenimiento, Claro. ¿cómo yo como mantenimiento, cómo ejecuto, ¿no? ¿Cómo acciono, ¿no? Incluso quienes trabajan en el área de mantenimiento saben de lo que hablo, ¿no? En ocasiones te traen el vehículo y dicen, es que me falla esto. Y tú lo revisas ahí y dices, yo lo veo trabajando normal. Y hasta que no lo mueves y fíjate que ya en ruta me hizo esta falla, ya vi. Y es en el momento en el que obviamente sí necesitamos de ese 70%, hablando de la parte técnica, que la parte de mantenimiento, pues sí tenga esa experiencia para Sí, poder claro. identificar o falla. poder resolver las fallas, ¿no? Entonces el 30% cae en tema del operador porque es Ok. quien levanta la mano y 70% el área de mantenimiento, quien debe ejecutar sobre el problema. Antes de movernos de mantenimiento, ¿hay alguna inspección previo al viaje que siempre se haga, aparte de esta mensual? Después de esto, ¿hay alguna otro tipo de revisión que no sea mensual, sino cada X tiempo? Mira, insisto, los mantenimientos preventivos pues tienen su rango, su margen, ¿no? Ujú. Cada empresa tendrá su tipo de vehículos que podrán marcar 10,000 kilómetros, 15,000 kilómetros, 40,000 kilómetros, ¿no? Depende del tipo de carro o llámese horas de trabajo, ¿no? Con maquinaria que está detenida sin caminar, ¿no? Entonces,
Eso es una de las maneras de medirlo. 2, este QR que comentaba ahorita, que es mensual. 3, esta revisión que cae en 100% responsabilidad del operador, que es su revisión de niveles, revisión de llantas, revisión, llámese documentos. 4, la revisión de lo que son partes estéticas. Muchas veces a ese punto no le ponemos mucha atención, pero si nos englobamos a esto, hasta el hecho de traer un retrovisor en mal estado, te trae como consecuencias pérdidas. Okay. Sí, porque el día de hoy el operador, al no tener un buen retrovisor, tiene un accidente afuera y quizás por no gastar yo 1,000 pesos ya pagó un deducible de tanto, ¿no? Por un choque, ¿no? Entonces, esta otra revisión que me preguntas es del operador. Vaya, el operador es previo al viaje. Sí, es previo al viaje. Eso se supone que, insisto, si no hay tanta rotación de personal y el operador está asignado a su unidad únicamente, él conoce su unidad. Perfecto. Antes de empezar a moverme a más detalle y dejar la pregunta final de la rentabilidad, yo estoy entendiendo varias cosas. Bueno, siempre la rentabilidad viene del lado de dos cosas, ¿no? Ingresos y disminución de gastos. Tú estás muy metido en la parte de disminución o control de gastos por el tema de mantenimiento y el área que llevas. Pero también identifico que el mantenimiento viene amarrado de la parte de que tú logres tener un equipo detrás en mantenimiento que sea muy proactivo, por así decirlo, que sea efectivo, y es algo que a mí no me toca ver muchas veces en la práctica con las flotas. Son pocas, pero al ratito que nos digas cómo le haces para que sí se logre, porque la verdad en los negocios y el transporte no es la excepción, la gente es el reto, ¿no? Y lo otro también que mencionabas es que se encariñe el operador con su unidad. También es parte de la rentabilidad, porque el operador pues conduce lo que puede valer una casa, ¿no? Y prácticamente yo tenía un amigo que me decía que a veces él decía que cada conductor es como un gerente del camión, y si le va mal a su gestión del camión, pues hay una pérdida, ¿no? Por así decirlo, si lo ves a nivel camión. Entonces, la rentabilidad, si bien va muy fuerte en tema de mantenimiento, también necesitas tener un equipo bien coordinado que es detonante del buen mantenimiento, y operadores que realmente se encariñen tanto con la unidad que te la cuiden mucho, que no veo que pase eso en el promedio de las flotas. Y al mismo tiempo, platicamos hace rato con tu compañero, el mismo operador es clave para la satisfacción del cliente, que ahí sí tiene que ver todo con el ingreso, ¿no? Entonces, ya estamos encontrando varias, ¿no? Operador, la gente, mantenimiento, y yo te diría también la tecnología, ¿no? La tecnología. Entonces, platícanos un poquito esa parte, ¿cómo has logrado hacer? Porque tú coordinas 12 geografías y tienes que ser como un maestro de ceremonias que hagas que todas las geografías pues bailen a tu son, ¿no? Que tengan las mismas prácticas. Es bien difícil. Si a veces teniendo una sola ubicación es complicado, ¿cómo le has hecho tú para que esas personas que tienes a tu cargo, empecemos con ellos, ¿no? ¿Cómo le haces para que sí hagan esas prácticas tan bien como tú las haces? Sí, vaya. Te refieres a homologar, ¿no? Homologar cada proceso. Mira. Y que les importe. Sí, claro, sí, vaya, mira. Como si fueras tú. Sí, mira, ahí en esa parte, la verdad es que una de las cosas, yo ahorita lo comentaba, el hecho de que no en toda la zona puedes homologar el proceso. Sería un sueño, ¿no? Sería un sueño decir, el día de hoy llego a la puerta y tengo que traer mi chaleco amarillo y mis botas, y el siguiente punto me van a pedir mi hoja de seguro y voy a entrar. O sea, realmente sería un sueño llegar a ese punto a homologar todas las zonas a nivel nacional, ¿no? Pero de alguna forma, dices tú, parte de los procesos se tienen que hacer sí o sí, ¿no? Y vaya que se vive como ese de que bailen al mismo son, está complicado, ¿no? Yo dijeran, llego y quiero que todo se haga pues rápido, ¿no? Y quiero que se logre, a lo mejor, quizás por la falta de tiempo, por no poder estar tantos días en tal lugar, llego queriendo hacer todo, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que es como yo trabajo, vaya, es que si yo voy a implementar o voy a dar, después de haber analizado, después de haberme dolido tal problema, analizo cómo voy a arreglar eso, y lo primero que hago es lo implemento pues dentro de mi casa, ¿no? O sea, hablando de mi base, ¿no? Entonces lo aplico en mi base y empiezo a vivir todos estos dolores de cabeza, ¿no? Nadie de las flotas y nadie del personal, o bueno, no nadie, pero sí muy pocas personas están dispuestas al cambio. Entonces cuando tú le dices, oye,
a partir de aquí se va a hacer de esta manera y se va a cambiar a esto. Empieza una disputa, una disputa a nivel nacional, a nivel emocional, perdón, Sí, de por qué no, por qué si ya lo hacíamos así, claro. por qué si esto ya había funcionado, o incluso, ¿no? Podría decir el hecho de no querer salir del área de confort, ¿no? Decir, pues creo que así estamos bien, ¿no? Sí. Y ahora que piden más, pues como que no. Entonces, se implementa en casa, eso es lo primero que digo. Si no puedes con tu casa, pues no vas a poder, ahora sí que afuera, ¿no? Entonces, tienes que implementarlo dentro de tu base y a partir de ahí ver cómo se va a homologar. Obviamente, ¿qué es lo que hago yo? Yo trabajo con los EDIs a nivel nacional y empiezo a poner paso a paso, ¿no? Oye, empezamos en llantas, ¿no? Ujú. Mensual, ¿no? Del 25 al 30 se actualiza el semáforo a nivel nacional, todos los EDIs. ¿Quieres llantas? Actualízame plataforma. Está muy buena esa. Y ahí es donde dicen, no, fíjate que sí, pero fíjate que el trabajo, y sí, yo te entiendo. Pero al día de hoy también es importante tus llantas, ¿no? Entonces, ¿quieres llantas? Actualiza. Cuando yo empiezo a revisar la flota y digo, oye, tal unidad me dice que tiene sus llantas, un ejemplo, ¿no? En Ujú. 2 milímetros, ¿no? Que ya es retiro inmediato, ya estoy hasta tarde, ¿no? Claro. Pero veo que no tiene productividad, no se le compra. ¿Cómo mides tú esa productividad? En base a nuestro sistema, prácticamente revisamos sus viajes que va cargando y si yo veo que dentro del mes está trabajando, Ujú. señal que es una unidad activa, ¿no? Claro. Pero si es una unidad, pensemos, ¿no? Me marcan, yo descargo mi semáforo y veo que la unidad presenta necesidad de llantas, pero su productividad es cero, señal de que hay algo, ¿no? Sí. Está en corralón, está chocada, lo que sea. Entonces es ahí el punto donde digo, bueno, sí le puedo invertir, pero es una inversión ociosa, ¿no? El día de hoy puedo invertir en llantas en un camión parado y pues es una inversión ociosa, Claro. entonces no compro llantas, ¿no? Entonces, Ok. actualizar el semáforo, ¿no? Cuando empiezo a revisar semáforo y veo las posiciones, imagínate un torto, ¿no? 10 Ujú. llantas. Y veo posición 7 sin llanta montada en el sistema y la posición 10 sin llanta montada, Ándale. mi mente me dice, bueno, pues no está actualizado el No semáforo, está, ¿no? Y claro. entonces es mi manera de trabajar. Sí. Tengo un grupo donde está a nivel nacional vamos a decir, gerentes o jefes de tráfico de cada una de las zonas. Y es mi manera de trabajar, ¿no? Ujú. Lo exhibo, ¿no? Pongo ahí tal, un Ok. ejemplo, ¿no? Tal CEDIS sin actualizar semáforo, ¿no? Y le mando la imagen del sistema donde se ve sin la llanta tal y tal montada. Y entonces empiezo a mandar. Y Claro. entonces, de esa forma, la verdad es que el vecino, el del otro estado, dice, ya está revisando, ¿no? Mejor déjame reviso y Ok. actualizo porque acabo de hacer los movimientos y entonces, esa es una, ¿no? Cómo tratar de replicar, Ujú. suena mal, pero exhíbelos. Ok. Exhíbelos para fin de que el otro vea la Sí, manera de sí. que sí se tiene que hacer, ¿no? Otra, el hecho de homologar el proceso, hablando de los mantenimientos preventivos. Yo a nivel nacional lo que hago, tengo un calendario, ¿no? Ujú. Un calendario de mantenimientos preventivos en el cual pues nosotros vamos llenando la información mes con mes de qué kilometraje trae y a qué kilometraje le toca su servicio preventivo. ¿Qué es lo que pasa al fin del mes? Cerramos el mes, un ejemplo, noviembre, y hago un concentrado en el cual dice el porcentaje, ¿no? Porcentaje de disponibilidad. Entonces ahí prácticamente, junto con su margen de error que pudiese existir, pues ahí vas viendo, ¿no? La tendencia, ¿no? Un Ujú. ejemplo, tú, Tijuana, ¿no? Te la has llevado al, no sé, un 85% de disponibilidad y pues que tienes el 15 todavía como no disponible, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Entonces Claro. mes con mes vas viendo la gráfica y vas viendo que quedó en el 86 Ujú. y luego resulta que bajó al 79, ¿no? Y entonces, lamentablemente el ser humano al día de hoy actúa incluso hasta por ego, ¿no? O sea, Sí. como yo voy a Claro. bajar a 70 y tantos, ¿no? Pues Sí. si yo me la veía a un 80 y tantos, ¿no? Ok. Entonces, de esa forma se vuelve, vamos a decirlo así, pues es un reto, ¿no? A nivel nacional con todos, el decir, yo quiero ser el mejor, ¿no? Creo yo que una de las partes bien importantes que como empresa o como directores de flota, gerentes de flota, supervisores de flota o jefes de tráfico, creo que es bien importante tratar de meter el salario emocional. No sé si lo englobas en algo, salario Ujú. emocional. ¿Qué se tiene en la Sí. mente salario emocional? Bueno, esas recompensas que si bien no son monetarias, Ujú. hablabas un poquito del tema del ego, pero pues todo el mundo queremos sentirnos bien en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Sentirnos apapachados o reconocidos.
Entonces me imagino que va por ahí, ¿no? Sí, claro, mira, el salario emocional, ¿no? Yo lo digo así, ¿no? En ocasiones no es tanto, vaya, vamos a decirlo, sí, monetariamente sí, porque todos como yo vivimos de necesidades, ¿no? Tengo necesidad y yo trabajo por necesidad, ¿no? Pero el salario emocional no va más allá de los costos económicos, ¿no? En ocasiones el hecho de mandar a hacer, por decir así, ¿no? Un reconocimiento de Claro. tal cantidad, no mínima. Es un reconocimiento, ¿no? Ujú. Pero mándaselo el día de hoy a tal estado y dile que le llegue de sorpresa, mira, te Ah, llegó ándale. por llantas. Chin, ya me llegó. Y entonces el otro dice, en alguna ocasión me preguntaba uno, me llamaba y me decía, oye Eduardo, ¿cómo le puedo hacer para yo salir con esos resultados como mi vecino tal, ¿no? O sea, de otro estado, ¿no? Del mismo estado, perdón, pero cerca, ¿no? Y le digo, mira, pues actualiza esto, actualiza tu semáforo, en tus auditorías pues tienen que estarte revisando y pues te Sí, vas a salir, ¿no? Si quieres, porque él como lo reconocí a nivel nacional en el grupo, le puse, pues así que felicidades, ¿no? Otra vez saliste con el 90 y tantos % de fiabilidad sí. y pues bueno, entonces el otro me llamó, me dijo, oye, ¿cómo le hago, no? Para poderme ganar eso, ¿no? Pues trabaja en ello, ¿no? Ok, Entonces, creo yo que el día de hoy, pues el salario emocional es importante, ¿no? En veces, pues el desprenderse de una cierta cantidad para sí, poder incentivar al líder, ¿no? Al supervisor, al gerente, para fin de que ellos, pues busquen mes con mes como cuál es el siguiente objetivo, ¿no? El siguiente claro. mes, un ejemplo, ¿no? Oye, vamos a medir tal y se van a ganar una chamarra, ¿no? Por si así, ¿no? Te ganas una chamarra y te vas a ganar esto y en veces, insisto, no es tanto el costo, Sí, sí, pero a nivel emocional es mucho, claro. ¿no? Entonces creo yo que es una de las Sí. partes. Entonces, mira, bueno, yo entiendo como la receta para poder encauzar a esta personal que es importante en el mantenimiento a nivel eh, táctico y gerencial, consiste en esa parte, ¿no? Tú primero haces este tema de las métricas, ¿no? Que es importante que tengan las métricas y seguramente te apoyas con tecnología para eso. Lo otro es también eh, que se exhibe, ¿no? Y ese exhibir es para bien o para mal. Sí, Es para bien o para mal. Pero también algo que yo encuentro interesante es la figura que eres tú. O sea, no creo que te puedan hacer tonto, no en el sentido de decir, ah, puedo truquear porque pues tú ya te la sabes, vienes desde el área de sí, mecánica, ¿no? Entonces, es difícil que te puedan falsear la información, ¿no? Y yo diría que ya aquellas personas que se empiezan a sentir incómodas con el tema de las métricas, de llenarlas, de ser exhibidas y de que no puedan truquear la información, o se van o levantan la mano como el que te dijo cómo le hago. Entonces, el último paso quizás sea, tal vez sea es cómo tú vas coachando, cómo tú vas haciendo la formación con ellos que no tienen o han tenido hacia atrás esa forma de operar. Entonces, por último, ¿cómo haces tú que el que no sepa, pero quiera, lo conviertas en alguien que se sume al barco de entregar esos resultados? sí, claro, mira, como bien comentas, dentro de los retos que se vive el día a día, una es el hecho de una persona que no tiene el conocimiento, pero quiere, ¿no? Entonces, cuando se vive ese tema, cae en mi necesidad el desprenderme o el hacer a un lado infinidad de actividades para darle la atención personalizada, ¿no? Entonces le digo, mira, vamos a hacer una reunión y en el grupo se los pongo, ¿no? Se va a ver una reunión a tal hora, tal fecha. Quien guste y No. tenga duda de esto, conéctese, ¿no? Sí, Y entonces yo la verdad en mi mente podría decir, no, oye, fíjate que a mi manera de valorar, pues tal lugar y tal lugar y tal lugar requieren de esta junta, ¿no? Y muchas veces me llevo la sorpresa que cuando estoy en la reunión veo, solicita entrar a la reunión tal, ¿no? Y digo, bueno, le quedó una duda, ¿no? Y aceptar, claro. ¿no? Y de repente tal, ¿no? Sí, Y entonces, ¿qué hago? Aprovecho, ¿no? Como no tengo precisamente, no tengo, pues digo, esa oportunidad de darle la atención personalizada, pues así que un mes, 15 días, trato de aprovechar esta reunión ujú, y voy tratando esos temas, ¿no? Trato de ser muy objetivo o trato de ser muy directo con el punto, ¿no? Oye, el día de hoy careces de esto, pero te falta hacer esto y fíjate, y también, ¿no? Tener esa, voy a decir yo, esa apertura
a enseñar lo que sabes. Yo creo que es muy importante Ándale. desprenderte de lo que sabes, ¿no? Es decir, le muestras, oye, mira, esta es la manera en la que yo te mido, ¿no? Cuando yo bajo la información, lo hago de esta manera y empiezo a hacer esto y resumo esto y al final agrego esta información que me da como resultado esto. Y es por eso que no hago esto. Si Claro. no haces esto, no hago esto, no te compro, ¿no? Un ejemplo de lo que decíamos de llantas. Sí, De sí, esta manera bajo la información, si no me tienes esto, no te compro llantas y ahí es en claro. el momento que te quedas fuera en el mes. Entonces, el desprenderte de lo que sabes también te da la oportunidad, sin ese miedo, ¿eh? Sin ese miedo de que pues, vas a ver lo que yo sé. No, no pasa nada, o sea, pierde el miedo, ¿no? O Sí, sea, sí, cada quien claro. sabe lo que, cada quien hace su trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que la manera de irlos coacheando es esa, ¿no? Cuando hay una duda y quien quiere enseñarse, digo, hago una reunión y pongo una invitación abierta. Quien tenga duda puede conectarse. Claro, está Con abierta. esto me da oportunidad a que si Sí, al siguiente mes otro me viene con decir, oye, es que no sé cómo hacerle, señor. El mes pasado hicimos una reunión sí, de sí. esto. Está bueno. ¿No estuvo? Claro. Sí, fíjate que como sea, ¿no? Sí, Ya lo había sí. dado. Entonces, esto, insisto, no se puede evitar, Ujú. pero sí se puede disminuir. Entonces yo el día de hoy trabajo por áreas y de alguna forma yo he visto el resultado que de alguna manera, insisto, el resultado no es rápido. Claro. Esto de las flotas, esto del Sí, sí, mantenimiento sí. no es de la noche a la mañana, esto es Sí. imposible, ¿no? Me Por más decías que uno que que... Ajá, después de como 2 años, ¿no? sí, Empezaste a ver ya más sí, resultados un poquito más. exacto, yo quisiera decir, mira, y otra parte, ahorita acabas de tocar un punto importante, ¿no? ¿Por qué a cierto punto? ¿Por qué a cierto tiempo, no? Porque yo, al menos yo en mi gestión, no soy una persona que escatime en invertirle, ¿no? Ujú. ¿Por qué cuestión? Porque yo sé que el escatimar en invertirle me trae como consecuencia prolongar la agonía, ¿no? O sea, Sí, yo sé que en un año voy a llegar al mismo punto, ¿no? Si el día de hoy no quiero tapizar unos asientos porque me sale tanta sí, cantidad, yo sé que al final, ahorita no voy a gastar 10, quizás en un año voy a gastar 50, ¿no? claro. Al final los voy a terminar invirtiendo, no nada más el día de hoy es que tomo la decisión yo, ¿lo invierto ahora Ujú. o lo invierto de golpe en un año? Sí, sí, con Y más entonces yo riesgos. creo que como director de empresa o Claro. dueño de empresa o quien gestiona la flota, Sí, pues a mí me duele, ¿no? Cuando llega el punto en que, ching, ya se me juntó el gasto de esto y, ching, pudimos haberlo, pues, disminuido, ¿no? disminuido. O haberlo invertido, pues, poco a poco, ¿no? Al día de hoy, muchas de las cosas que se hacen en los equipos o en el mantenimiento no es tanto un gasto, sino una inversión, ¿no? Esa es Correcto, una parte que tenemos que diferenciar. Cuando es un gasto, o es una inversión lo que estoy haciendo el día de hoy. correcto. Yo creo que un punto que se nos está escapando del tema de la rentabilidad, pero lo platicábamos hace ratito, es el tema de la renovación de las flotas. Tú lo comentabas y yo me ha tocado ver empresas que tienen como prácticas, a mi punto de vista, muy, muy buenas y una de ellas es eso, o sea, tener renovaciones de unidades de 3 a 5 años máximo que les permite siempre, o sea, vender a buen precio la que están dejando e invertir en una nueva para el tema de los gastos de mantenimiento siempre tenerlos Ujú. mejor controlados y evitar posibilidades de accidentes. ¿Tú cómo ves esa parte de la renovación de de la flota en temas de rentabilidad? Renovación de flota. Yo, si te hablo de 3 a 5 años, se me hace muy prematuro un cambio. Eso dependería mucho si soy una empresa Ujú. que no le da mantenimiento. Si soy una empresa que no le da mantenimiento a las unidades de 3 a 5 años es muy poco, ¿no? Si yo sé que no le meto mantenimiento, pues sí, en 3 o 5 años yo las voy a tener pues, acabadas, ¿no? Sí, A partir del sexto año viene el punto óptimo para el cambio, ¿no? En donde tú dices, oye, a ver, ya en 6 años, ¿cuánto tuvo de productividad esta unidad? ¿Sí? A pesar de que digas, mi mantenimiento no es caro, no es alto, ya estoy llevándolo a los 6 años, ¿no? Ahora, si quieres explotar tu parque, pues sí lo vas a llevar a 10 años, ¿no? Pero, ojo, no podemos tener los mismos resultados con claro, un mayor kilometraje, ¿no? claro. Entonces, en esta parte yo, insisto, nosotros tenemos vehículos pues ya con bastante Ujú. kilometraje recorrido, arriba de 1 millón de kilómetros, y Sí, digo, pues el día de hoy dices tú, el camión es 2017, sí, sí es 2017, pero sus mantenimientos ahí están a tiempo, ¿no? claro. Le llega a sus 10,000 kilómetros, sus 20,000 y vámonos otra vez para adentro, ¿no? Revísalo, ¿no? A pesar de que no tenga reporte, pues se le toca, ¿no? Sí, Entonces, creo yo que la manera de la renovación de la flota, sí hay muy buenas empresas que debo reconocer que tienen su renovación de parque y eso depende mucho del plan de acción, ¿no? Que se presente, ¿no? Al día de hoy podemos tener 50 camiones para cambiar, pero ¿qué voy a hacer con esos 50 camiones?
claro. Quizás para mi empresa ya, ya les duela, ¿no? Sí, Hablando de lo que va a cargar, pues ya son 50 camiones que ya no me están dando el ancho, ¿no? Pero quizás para mí no. Pero quizás este mismo vehículo para sí, el sí, otro vecino de la empresa tal que claro. mueve el material que aquí Sí, a una hora, quizás se le va a funcionar bien. A mí no, porque yo voy a 6, 8 horas, ¿no? claro. Incluso nosotros llegamos a tener pues rutas en las que decían, oye, pues hago 12 horas para llegar allá. Ándale. Y decían, oye, pues ¿cómo 12 horas? Sí, pues en el camión bien cargado, ¿No? vete a la sierra tal y por aquí lado San Luis, ¿no? Y al final decían 12 horas, sí, Sí, 12 horas. es complicado. Entonces, quizás a mí no me sirva, pero al vecino al lado, ¿no? Sí, sí. A él sí le funciona. Entonces, el plan de acción, insisto, ¿cuál es? Ok, voy a sacar 50 carros, pero ¿qué voy a hacer con esos 50 carros? Mm, Yo creo que la mejor gestión es, sí, estén funcionables, no vas a vender basura, es un hecho, ¿no? claro. Funcionables. Entonces, ¿qué vas a hacer? Darles una pintada, Sí, sí. darles una detallada. Y hay empresas al día de hoy aquí en México que tú pasas por su patio y los ves estacionaditos así, Claro. hasta bonitos, y tú los ves hasta como nuevos, y dices, oye, pues Sí, se ven bien, ¿verdad? se ven bien. Con el signo de peso se venden, Sí, ¿no? sí. Y no faltará quien venga y te diga cuánto me sale, ¿no? Exacto. Entonces, creo que la renovación de flota sí, pero es a partir de los 6 años. Ya si quieres Ok. a partir de Sí, 10 ya sí. estás llegando a un buen O punto. como dices, que va variando el modelo de cada empresa. Sí, Sí me ha tocado ver algunas que le dan un mantenimiento impecable porque saben que lo pueden vender muy bien, como un seminuevo, ¿no? A los 3, 4, 5 años, pero ya tienen, digamos, la reposición y en el entendido de que una unidad más nueva pues puede exigir una tarifa más elevada, ¿no? Hablando del tema de la rentabilidad en el tema de ingresos, pues puede percibir un mejor ingreso, al mismo tiempo puede tener mejor control de gastos por el tema de los mantenimientos. Siempre una unidad nueva, pues tendería, uno pensaría a tener menos gasto de mantenimiento, y siempre, digamos, es un diferenciador, ¿no? Tener una unidad nueva, como tú dices, que ya tenga un destino de qué va a estar haciendo. Entonces, digo, me ha tocado ver eso, no son muchas, la verdad, son pocas que traen un proyecto así, porque la misma venta de la unidad, de 3, 4, 5 años, pues les permite pagar, pues, una buena parte, ¿no? De la nueva. Entonces, financieramente hace sentido, pero también quería entender desde tu punto de vista. También quería preguntarte yo, ¿cuáles son los KPIs que hoy te miden y cuáles sientes que te deberían de medir? Al día de hoy mis KPIs que me miden, siempre me lo ha hecho saber dirección, es disponibilidad de unidades. Ese es el resumen de todo, ¿no? Ujú, Una unidad que esté disponible. Y me refiero a disponible, es que si el día de hoy llega un operador, como su nombre lo dice, está disponible para subirse al camión ok, y vámonos a ruta, ¿no? Entonces, ese es uno de los KPIs que me miden, y prácticamente de ahí pues se deriva muchísima información, ¿no? ujú, Una unidad que esté en corralón, una unidad que esté en taller, una unidad que no pueda salir por un tema de documentos, una unidad que no se mueva por un tema legal, un reporte de robo. O sea, toda esta parte a mí me viene a mí, como mi nombre lo dice, nacional de flota, pues tengo que buscar que a nivel nacional la flota esté disponible. Eso es un reto, ¿eh? Mes sí, con mes, yo el día de hoy puedo estar con sí, sí, 30 unidades a nivel nacional, 50 unidades a nivel nacional, un ejemplo, 20, pero quizás mañana puedas amanecer con 25 y quizás de repente baja el número de unidades, pero de repente otra vez para arriba. Entonces, eso es un reto claro, que la verdad es un dolor de cabeza, ¿no? sí. Y dijeran, no puedo quejarme en algo que a mí me gustó, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo mides o cómo alimentas y organizas esa información? Porque me imagino también un poquito a nivel de operarlo. ¿Manejan algún sistema o cómo lo Sí, hacen? hay un sistema interno, como bien comentas, esto no todo puede ser factor humano, ¿no? Se necesita la tecnología para fin de llegar pues para fin de llegar a concentrar esto, ¿no? Ujú, Nosotros tenemos pues un sistema en el cual pues vamos llenando los estatus diarios de todas las unidades, ¿no? Obviamente es estar prácticamente, digo yo, ser muy insistente en el llenado de los estatus diarios, ¿no? ¿Por qué ok, cuestión? Porque si yo tengo en mi series, un ejemplo, ¿no? Tengo 76 unidades el día de hoy. ujú, Es cansado, ¿eh? 76 unidades, a ver dónde están. Y estoy, a ver, el día de hoy tengo 76, pero fíjate que el día de hoy tal está viajando, el día de hoy tal está viajando, el día de hoy tal está viajando, el día de hoy hoy es la unidad de tal, pero ¿dónde está él? Y no se ha presentado, entonces no vino. Entonces es cansado estar haciendo como que ese barrido para fin claro, de llegar al punto de decir, ya en un resumen dices, oye, el día de hoy amanecí con 30 unidades en ruta, ujú, tengo 20 unidades disponibles,
y tengo unidades 5 en taller, 10 en taller o 12 en tema legal, y al final me da mi número de 76 unidades. Entonces dices tú, oye, tengo un porcentaje de tal trabajando y el tal porcentaje sin moverse, ¿no? Entonces, esos indicadores, insisto, pues están todo el tiempo sobre mí, ¿no? Y Eduardo, tienes en tal lugar tantos, ¿no? Y en ocasiones, como bien comentas, pues son varias bodegas a nivel nacional, ¿no? O sea, volteas para acá y estás atendiendo, y cuando uno voltea, chin, es que ya pasó acá, y volteas para acá. Entonces, al final, creo que el mensaje sería, todos tendrían que tener el mismo sentido de urgencia, ¿no? El mismo sentido, el mismo objetivo, o vamos a decirlo, el mismo indicador a nivel nacional, para que todos vayan empujando al mismo tiempo. Así es. Entonces es disponibilidad. ¿Qué otro KPI? Ya productividad va más aparte de operativo, ¿no? ¿Por qué cuestión? Porque si tú pones el equipo disponible, la parte operativa tiene que cargar la unidad. En el momento, lo que ahorita comentaba, ¿no? En el momento que tú ves tu parque y dices, oye, tengo 20 unidades disponibles, la primera pregunta es, ¿por qué están disponibles, no? O sea, porque hasta eso hay que cuestionar el día de hoy. ¿Por qué está disponible? Porque no hay un operador, porque no hay venta. O sea, y la verdad es que nosotros, dije, sería un sueño, ¿no? Decir porque no hay venta. No, la verdad es que nosotros tenemos venta por adelantado y tenemos que entregar. Estamos, ahora sí, como dicen, a días de entrega, ¿no? Entonces, obviamente, en el momento que tú ves y dices, oye, tengo 10 unidades disponibles por falta de operador, lo primero que vas a voltear a ver es a recursos humanos, ¿no? Oye, saqué 10, ¿eh? Y la venta es de tanto y estamos perdiendo. Entonces, en ese momento, pues te da el hecho de hacer este barrido y este resumen, te da la oportunidad de mirar, pues, a cada área responsable, ¿no? En ese caso, recursos humanos, pues contrátate a tu gente, ¿no? Si fuese el sueño, lo que ahorita te decía, que es por venta, dijeras tú, oye, tengo 10 unidades ahí paradas, están sus 10 unidades ahí detenidas y están sus operadores ahí casi formaditos ahí lavando su unidad, sería un sueño, pero decir y voltear a decir, oye, pues ahora director de ventas, pues muévete porque aquí tengo 10, ¿eh? Y están esperando la venta. Entonces, digo, eso es un sueño, claro que sí es un sueño, porque el día de hoy el operador ya pues dijeran, se cotiza como doctor. Pues ya el día de hoy a nivel nacional todas las empresas están careciendo de ese tema, ¿no? De operadores. Dicen, oye, pues no hay operadores, ¿no? Y el que está allá trae licencia federal, ¿eh? Y vale más caro, ¿eh? Porque el que trae licencia del estado, como sea, se lo compro, pero el de que trae licencia federal sale tanto, ¿no? Y fíjate que trae licencia federal es un tema articulada tipo B más C, o sea, carga más residuos peligrosos. Entonces ya se empiezan a cotizar a más, ¿no? Entonces, como empresa, pues necesitas tener manejar lo que hace un momento decía, pues, digo yo, el salario emocional. Manténlos felices, ¿no? O sea, hacer ese match con ellos de saber que ahí estás, ¿no? A pesar de que no tengas el tiempo de estarlos atendiendo, pero sí de alguna forma sepan que ahí estás, ¿no? Para que de alguna forma se mantengan ahí. Entonces hablamos disponibilidad, productividad, que hasta cierto punto no tienes tanto control. ¿Te miden algo? Bueno, ¿qué es lo que sientes que te deberían de medir que hoy no te miden? No, creo que estoy medido por todos lados. Tema de gastos de mantenimiento, por ejemplo, ¿te lo miden? Sí. ¿Control de combustible? Sí, mira, control de combustible no, pero en cierta forma, ¿en qué me hacen responsable? Si al día de hoy aquí un operador llega con bajo rendimiento de combustible al área donde cierran sus gastos, lo primero que dicen, ve con Eduardo ya. Entonces, si no es conmigo, pues está mi gente ahí. Entonces, lo que yo le digo a mi gente, digo, oye, ¿qué revisamos ahí? Porque el hecho de nosotros revisar un rendimiento bajo nos orilla a revisar varias partes, ¿eh? Una parte mecánica, que es lo que yo digo, cuando el área de oportunidad de mantenimiento se presenta, pues tenemos que ver si es el clutch, si el inyector está abierto, si el filtro de aire está muy tapado. Esa es una, ¿no? Tema de mantenimiento. Dos, factor humano, sustracción de combustible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, revisión del GPS, ¿no? A ver, estuviste en la zona de los altos, ¿no? Por decir así, oye, y te me devolviste para San Miguel, y a ver, ¿traía ruta? Pues no traía ruta. Oye, se metió a tal calle, se metió para tal, y entonces ahí es donde nosotros empezamos a revisar, y si lamentablemente no es la zona en donde tenía que estar, no podemos justificarlo, ¿no? Entonces, de esa manera, hablando del rendimiento de combustible, no soy responsable, más sí me involucro en cierta forma, porque, insisto,
los vehículos, el hecho de que no hablen, pues dijo, eso es muy independiente, pero sí en cierta forma sus síntomas te dicen, oye, estoy fallando, ¿no? Claro. Tema de costo por kilómetro en llantas, por ejemplo. Bueno, en ese yo lo llevo Ok. internamente, yo lo mido y de alguna forma, cómo lo he sacado, ¿no? Por medio de la tecnología, como bien Ujú. comentas, así como dicen, necesito la tecnología. A mí me da la oportunidad desde que doy de alta la llanta en mi almacén, a mí me da la oportunidad de decirme, la creaste en tal fecha, a tal hora y por tal usuario, ¿no? Entonces amarro todo, ¿no? Como si fuera un acta de nacimiento de una persona, ¿no? Sí, Oye, sí. naciste en tal lugar, a tal hora, a tal fecha y pesaste tanto, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero Claro. en el caso de la llanta, pues Sí, sí. bueno, llegaste con 15 milímetros en tal fecha y se creó en el almacén, ¿no? Sí. Como una cronología de lo que pasa de manera real, ¿no? Ujú, En el momento que se monta la unidad, en ujú. ese momento se monta en el sistema y me dice, oye, Eduardo Aro la montó el día tal de diciembre del Claro. 2025 a las tales horas Ok. en la unidad tal, en tal posición. Entonces, en el transcurso de los semaforeos, como vas actualizando tu odómetro, Sí. vas actualizando tu milimetraje y te va diciendo, oye, estás desgastando Por mi- tantos milímetros por tantos kilómetros. Entonces, en ese momento te da la oportunidad, lo que bien decías ahorita, de sacar un rendimiento, ¿no? Sí. ¿Qué llanta me está Qué dando más? proyección, ¿Qué claro. llanta me está dando más vida? Ujú. Y qué llanta también, ojo, ahorita, creo que con tu experiencia no me vas a dejar mentir, pero ahora la llanta también hay que ver cuánto es el costo por kilómetro. También ahorita es un tema Sí. muy peleado, no tanto el rendimiento, No, no. sino también el Costo costo por por kilómetro kilómetro. en la llanta, cuánto Claro. te está dando, ¿no? Sí, Entonces, sí. de manera interna yo veo, pues, cuál llanta me está dando más, ¿no? Y Correcto. obviamente, digo, tampoco no me presto yo como laboratorio a prueba y error, ¿no? A ver qué me sucede, ¿no? También yo digo, oye, esta llanta sí, esta llanta bien, de plano no le entro porque, pues, mi finalidad es renovar, Exacto. busco 2, 3 renovados para que se vaya la llanta. Correcto. Sí, pues en ese sentido. Te tocará ir viendo, por ahí traemos una prueba de una llanta inteligente, ¿no? Ujú. Que es cómo le incorporo tecnología a la llanta que me cuide la presión, que me ayude con el menor consumo de combustible, con el desgaste parejito. Entonces, a mí me da gusto encontrar en Consumo Z, y gracias a ti, a la apuesta de tecnología, ¿no? Porque pues es muchas veces lo que va ayudando a diferenciarse y a que controlen. En ese sentido, quiero preguntarte, porque tocaste mucho el tema del operador, y no me quiero ir sin preguntarte cuál es la receta para tener al super operador, porque siempre yo veo que es de los primeros problemas que menciona el transportista, no hay operador, el operador es un reto psicológicamente platicar con ellos, Ujú. saber tratarlos, ser más un aliado que alguien de quien te debas de cuidar. En tu caso, ¿cómo tratas con ellos y cuáles son las claves para formar un buen equipo de operadores? Mira, hablando de hasta donde llego yo, ¿no? Obviamente, hablando de mi área, todas las empresas, pues depende de muchas áreas, ¿no? Pero yo hablo hasta donde cubre mi área. Yo lo que trato de hacer, sí trato de ser hermético, ¿no? Cuando es un sí, y si es un no, pues a lo mejor un no, ¿verdad? Pero de alguna forma, sí, como bien comentabas ahorita, ser un aliado hasta cierta forma, ¿no? En que, oye, fíjate que mi unidad, lo quiero acomodar esto porque, dale, pero siempre le digo, no, cuídala. Vas a meterlo, sí, está bien, pero cuídala. No quiero al rato esto y que suceda. Dijeran, suena mal, ¿no? Pégale, pero sóbale, ¿no? O sea, al final está bien, ¿no? Sí, Repréndelo, pero también sóbale al final, porque si no se ofenden y se van, ¿no? Entonces, claro, de esa forma, digo, al día de hoy, pues sí hay operadores, digo, lamentablemente no tengo todo ese tiempo como para atenderlos directamente a ellos, pero cuando hay esa oportunidad de tener ese acercamiento, trato de aprovecharlo, no decirle, "Hey, ¿qué pasa con tu unidad, no? ok, De tener ese mínimo espacio de atenderlos y escucharlos. En veces, bueno, no en veces, yo creo que la mayoría de las situaciones que se presentan el día de hoy, hablando del ser humano, el ser humano necesita ser escuchado nada más. sí, Requiere ser escuchado. Al final ya los escuchas y se van y ya tranquilos, ya no pasó nada, nomás quería que lo escucharan, ¿no? Entonces, creo que el operador al día de hoy, ujú, hasta donde a mí vaya, hasta donde a mí me compite o hasta donde yo logro entrar, es tratar de escucharlos y sí de alguna forma ser su aliado para que pues, el vehículo esté bien y de alguna forma él se sienta a gusto, ¿no? Creo que la comodidad del carro depende mucho también de que el operador esté contento, claro, ¿no? sí. Y en ese sentido hay por ahí una polémica que está empezando
a surgir con todo esto de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de que en un futuro pudiera llegar a haber vehículos autogestionables? No, la verdad es que, bueno, al menos yo, dije, no pondría yo, no digo mi vida porque se va a manejar solo, ¿no? Pero bueno, Sí. digo yo, no pondría yo mi estabilidad económica en manos de alguien más, ¿no? O sea, al final, si el carro puede fallar y se va a acabar todo, la verdad, no, bueno, al menos yo no. Creo que no es para mí no es el camino. Sí, sí. No dudo de la tecnología, no dudo de la ingeniería que se esté trabajando, pero no, Lo vemos no, complicado. no, lo veo complicado. Y también la infraestructura, o sea, no estamos preparados todavía, al menos en nuestro país, para que se pueda dar algo así, ¿no? Y bueno, también quería preguntarte, de las últimas cosas que te quiero preguntar es, Ujú. una empresa que no factura transporte, pero tiene transporte para ser eficiente en y que dependa de su control en mover sus productos o insumos. En el caso de ustedes, siempre una empresa así se pregunta, ¿me conviene más subcontratar o me conviene tener mi flota propia con los riesgos que eso implica? Hace muchos años era más la orientación hacia subcontratar. En tu opinión, ¿por qué conviene más tener una flota propia que estar subcontratando fletes externos? Bueno, el hecho de contratar fletes externos, yo por experiencia lo tengo en costo, se va muy arriba. Hay empresas que están con el margen de ganancia muy abajo, pero a volumen es demasiado, entonces dicen, bueno, o sea, me la llevo, ¿no? Ujú. Pero imagínate una empresa que tiene un porcentaje de ganancia muy medido, no le da para pagar una renta, ¿no? Entonces, al final, precisamente yo estoy 100% seguro que el hecho de tener flota propia pues es la mejor decisión, ¿no? Obviamente, sabiéndola mantener y Claro, sabiéndola tener en observación, ¿no? Esto depende, insisto, depende de un equipo de trabajo, ¿no? Solo no lo vas a poder controlar, depende de un equipo de trabajo para que te pueda ayudar a decirte tus áreas de oportunidad. Oye, Eduardo, en tal lugar el costo de mantenimiento está yendo arriba, ¿eh? ujú. Y no verlo como, dijeran, como ese dedo a la llaga, ¿no? Aquí te duele, ¿no? No, o sea, Sí, sino de que te estoy ayudando a que sí te duele, ¿eh? claro, Pero tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, 100% seguro de que el mantenimiento, el hecho de tener unidades propias para mover tu propia mercancía es la mejor decisión. La verdad es que fletero únicamente creo yo, cuando de antemano pues, no te da, insisto, a lo mejor el personal no lo sí, tienes, pierdo más por no atender un cliente que invertirle. A lo mejor no gano lo mismo, pero no pierdo el cliente. Ahí sí creo yo que no es una inversión ociosa el hecho de pagar un fletero. claro. ¿Algo más que quieras tú comentarle como algún consejo a aquellos transportistas que nos escuchan o empresas Ujú. como la de ustedes que no son transportistas per se, pero tienen el transporte? ¿Algo más que tú quieras comentarles para que les siga Mejor. yendo Pues mejor? uno de los consejos que yo daría a cualquier director de flota o gerente de flota, supervisor, jefe de tráfico, eh, voy a ser muy objetivo y muy directo, ¿no? Salgan detrás del escritorio, ¿no? ¿Por qué cuestión? Porque muchas veces el hecho de salir un poco de tu escritorio a la operación te da la pauta y te da esa manera de abrir la visión de qué nos duele, ¿no? ¿Qué necesitamos? Yo el día de hoy, si te soy bien sincero, yo trabajo detrás de la computadora, pero si el día de hoy a mí se me requiere salir a un lugar a lo operativo, lo hago, ¿no? Y eso también me da oportunidad a tomar mis mejores decisiones, ¿no? Cuando llego a un lugar y me meto al tema operativo y empiezo a ver con ellos la situación y fíjate que se vive eso, empiezo a entender algo, empiezo a entender mucho más cosas de las que llego a ver detrás del escritorio, ¿no? Entonces, creo que mi mejor consejo que puedo dar es salir detrás del escritorio y conocer a tu flota, conocer a tu gente y a tu equipo que tienes abajo también. Perfectísimo. Eh, pues bueno, yo creo que hoy hemos aprendido cosas muy interesantes que todo transportista se pregunta y seguramente agarro muchas ideas de lo que hoy vivimos con lo que nos platica Eduardo, desde cómo
se puede empezar, y incluso es deseable que pueda haber un camino similar al de él, empezar desde los fierros, empezar desde la mecánica, y hoy tener este tipo de consejos ayudados en la tecnología. A mí se me hizo increíble que puedas tener un QR que te permita revisar la inspección de la unidad antes de salir a viaje y cada mes para que puedas dar una vida a la unidad como la llevan aquí, ¿no? De casos de más de 1 millón de kilómetros. Eso pudimos aprender hoy. Pudimos aprender incluso cosas que siempre se pregunta el transportista: ¿cómo lograr hacer que un equipo de mantenimiento pueda operar con ganas, con actitud y enfocados, ¿no? Hoy nos enseñó Eduardo cómo la parte de las métricas, cómo la parte de manejar el salario emocional y cómo poder hacer uso de la tecnología para poder canalizar ese enfoque. Nos mostró incluso también toda la parte de cómo poder apoyarse con el operador, cómo son esas formas de hablar, sí, de escuchar, para llegar a hacer que el operador sea un aliado. Y me da mucha satisfacción saber y encontrar una persona que ha recorrido este camino y que hoy en día puede llevar la titularidad de un proyecto como un simulador, y que al mismo tiempo puede entregar resultados de disponibilidad de unidades a nivel nacional en 12 regiones. Entonces, créanme que es algo que sí se puede, y ese camino es bien interesante. Y si eso no bastara, me ha tocado ver que tiene la capacidad de que, aparte de llevar resultados nacionales, el día de mañana, porque ya pasó, si de pronto hay un motor o una parte que nadie puede armar o realizar o destrabar, incluso la misma marca, el señor ya le dio la capacidad de poder armarlo y decirles a la misma marca que construye, sí se puede. Todo esto, esta trayectoria y todo esto, ¿cómo te hace sentir a ti, Eduardo? Pues mira, como bien comentas, ¿no? No ha sido fácil el camino. Dije, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? O sea, eh, sí ha costado trabajo y sigue costando al día de hoy, porque insisto, este trabajo es, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Trabajamos sobre el problema, ¿no? Todos los días estamos trabajando sobre un problema. Entonces, el día de hoy, ¿cómo me siento? Pues sí me siento, digo, satisfecho el día de hoy, lo digo así con mi trabajo, y sé de antemano que sigo aprendiendo, ¿no? El día de hoy tengo que irme actualizando, como bien comentas, viene un ejemplo, un nuevo motor, una nueva tecnología, pues hay que irse actualizando, ¿no? Yo el día de hoy me siento satisfecho con lo que he hecho hasta el día de hoy, y creo que me sigue haciendo falta, a pesar de mi trayectoria en este canal. La verdad es que digo, me sigue haciendo falta porque yo sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, creo yo que me siento satisfecho. Perfecto. Pues agradecerte mucho, Eduardo, y esperamos que haya gustado mucho esta. Estoy seguro que sí.